A continuación tiene el uso de la palabra el profesor Alejandro Aponte. Buenas tardes, señores magistrados. Celebro una vez más, como tuve la oportunidad de hacerlo en la audiencia pasada, este ejercicio extraordinario y excelente de creación de comunidad de diálogo, tanto más en una coyuntura donde el uso de la palabra se ha vuelto tan estratégico y sobre todo para profundizar enemistades. He recordado en estas últimas horas una frase que leí alguna vez de Émile Cioran, que dice que si los animales hablaran, las disputas entre animales serían guerras y serían interminables. Y precisamente es en esa constelación que quiero introducir mi reflexión, uniendo, si se quiere, las primeras dos preguntas, y es acentuando el hecho, y lo pudimos discutir con varios de los de aquí presentes hace 15 días en un foro importante sobre penas alternativas y el marco jurídico para la paz, y es el hecho que se trata también de una decisión que ya tomó la Corte respecto al artículo 66, y es la decisión entre qué hacer frente a aquellos que se colocan por fuera del pacto social. La pregunta en Europa, por ejemplo, que ha dado cabida a ese concepto manejado algunas veces de manera indistinta, pero en todo caso muy importante, que es el de derecho penal de enemigo, y es aquel que se coloca por fuera del pacto social. Yo no tengo por qué incorporarlo a través del derecho penal al pacto social y al pacto y el derecho constitucional, sino que tengo, si él se me coloca por fuera, yo ya estoy excusado para el uso indiscriminado del derecho penal sin garantías y a la manera de una enemistad pura, es decir, no hay para esa persona ninguna posibilidad de invitarlo, por así decirlo, al pacto social. Esa es la idea del gran terrorista, por ejemplo, en países europeos. En nuestro caso particular, y no lo digo simplemente como un telos o un desideratum, aquí ya la Corte Constitucional ha prohijado, ha tomado una decisión sobre la incorporación al pacto social de aquellos que ciertamente son enemigos en una guerra extremadamente prolongada. Y esas son dos perspectivas. Repito, al que invito al pacto social, buscando toda clase de equilibrios entre los mecanismos que componen la tríada verdad, justicia y reparación, o al otro que saco de entrada del pacto social y frente al cual no existiría sino Guantánamo, digamos, como una posibilidad. Y una vez incorporado, que ha sido la discusión o la decisión previa de ustedes, entonces viene este despliegue de mecanismos alternativos establecidos en el artículo 66 y muy especialmente también la posibilidad de participación política establecida o contenida en el artículo 67. Y esa participación política la podemos ligar de la siguiente manera. Justamente en ese foro al cual les hago referencia hace un par de semanas, en que discutimos sobre penas alternativas, hubo un consenso muy interesante sobre la posibilidad de reconstruir fórmulas o reconocer que fórmulas de reconstrucción de tejido social, si los antiguos combatientes estuvieron actuando sobre un territorio, produjeron a través de combates destrucción de ciudades, de infraestructura, ellos pueden ser reubicados, pueden ser incorporados, o una vez incorporan al pacto social, incorporados como una especie de socios en la reconstrucción precisamente de esas comunidades, en el ejercicio de reconciliación que supone posterior, desde luego, a esa incorporación al pacto social. Y si eso se reconoce, desde luego el tema de la participación política estará en el centro del tema, en la medida en que aquellos actores que reclamaron para sí alguna vez una legitimidad y que aún lo siguen haciendo, pero que en su relación con las poblaciones que ya sometieron también y respecto de las cuales está la presencia de ellos,
Esos autores, si reclamaron en algún momento su legitimidad, se pueden convertir a través del derecho penal y el derecho constitucional y por supuesto de la justicia transicional en actores que reconstruyan ese tejido social, que se reincorporen a una dinámica de reconciliación y que a través del ejercicio de la acción política y ya no del sometimiento a través de crímenes de guerra o a través de una presencia violenta, reclamen precisamente esa legitimidad a través, repito, por consiguiente de una posibilidad de participación política. El tema central es en consecuencia qué hacer con esos actores que ya yo desde la decisión o la Corte Constitucional, desde una decisión que se tomó previa en el artículo 66, hoy frente al 67, ¿qué hago con ellos? Que se van a incorporar al pacto social y qué hago con ellos cuando la participación política es apenas elemental dentro del pacto social. Y por supuesto, y seguramente habrá argumentos aquí, no solo en función del pacto social, sino una verdadera apertura del pacto social. Aquí recuerdo al profesor Alessandro Barata cuando ya en los años 80 decía ante el desgaste de la noción del pacto social es preferible hablar de alianzas, de una alianza mucho más poderosa, mucho más concreta. Esa es, con todo el respeto, señores de la Corte, la especie de alianza que la Corte Constitucional en temas de paz ya ha hecho desde la incorporación del otro, el otro que es el homosexual, el otro que tiene preferencias religiosas diferentes, como a través de la Corte Constitucional ha sido invitado en todo el pacto social. Hoy la pregunta es el otro en una situación precisamente de guerra. Y enlazo también acá con el tema central de las posibles limitaciones o no del DIH. La pregunta está muy bien formulada y el DIH sí es una constelación para pensar en este tema y es de la siguiente manera. Precisamente, uno de los grandes errores que puede llegar simplemente llevar a la expansión de un derecho penal y de un derecho constitucional a convertirlo simplemente en un derecho penal de enemigo es cuando se le otorga al derecho penal el tema de la guerra. Y el tema de la guerra no puede ser tematizado por el derecho penal porque el derecho penal no está edificado sobre la idea de enemigos, está edificado sobre la idea de sindicados, etc. Cuando se produce esta transformación o cuando se produce esta confusión, entonces se criminaliza la guerra y se convierte la justicia penal en una continuación de la guerra, o sea, los dos ámbitos comienzan, digamos, a producir extremadas confusiones e implicaciones sobre todo el contexto general. En ese sentido, entonces, es precisamente el DIH la constelación general para pensar en estas personas que no son el terrorista como enemigo absoluto al cual hay que destruir militarmente, o si no destruirlo o someterlo a través del derecho penal, sino a quien se le ha concebido una simetría moral en principio, es precisamente el DIH, ese universo normativo que se debe aplicar y no, repito una vez más, el derecho penal y mucho menos expandido. Y ese derecho internacional humanitario precisamente ha pensado también, no solamente en la discusión acerca de si hay posibilidades de amnistía, de tratamientos, por supuesto de los cuales, privilegiados de los cuales no está tratando el marco jurídico, al cual no hace referencia en ningún momento a amnistía y mucho menos a indultos, pero es el DIH, por ejemplo, el que permite que en vez de una prisión convencional para actores simplemente que son delincuentes, sino aquellos que son delincuentes por alguna convicción, ese sustituto, digamos, tradicional del derecho penal o de las consecuencias del derecho penal, análogo, por ejemplo, a la prisión de guerra, permite sacar del escenario del combate y donde se producen los crímenes a los enemigos, y una vez los saco, comenzar a trabajar inmediatamente en bajar las condiciones de la guerra, en bajar el nivel de aquellas cuestiones estructurales que incidieron en la guerra, y en ese sentido, por ejemplo, la participación política es fundamental porque
baja la guerra, se entregan las armas, no hay razón para combatir y por supuesto la participación política se convierte en el escenario ideal en esa transformación de enemigos por fuera del pacto social a enemigos incorporados en el pacto social. O sea que es precisamente el DIH no el que establece límites, sino precisamente el lenguaje en el cual se debe ubicar y no este tema y no en el lenguaje privilegiado de una penalización de la guerra, por decirlo de esta manera. Y conduciendo así más a la tercera pregunta, quisiera cerrar, digamos, estos argumentos también diciendo que es precisamente en esos procesos de reconstrucción social, de tejido social, como auténtico esfuerzo de la justicia transicional, donde se pueden encontrar precisamente y se deben encontrar la armonía de los mecanismos de la triada, verdad, justicia y reparación, y sobre todo en la dignificación de las víctimas. Por lo tanto, yo no veo una posición radical, ni mucho menos entre la participación política y los derechos de las víctimas, sino en este escenario que hemos estado anunciando es precisamente donde más armonía se puede encontrar, además de lo dicho acá por ya varios de las personas intervinientes. Y respecto a la tercera pregunta, esta tendría, digamos, dos sentidos diversos, porque además la demanda también establece una especie de análisis nuevo, le pide a la Corte una especie de análisis nuevo respecto del 66, en la medida en que también se dice que el hecho de referirse el marco para la paz a delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra dejaría por fuera entonces aquellos delitos que hacen más parte del crimen organizado. Pero no es así y no tendría que ser así por varias razones. Una, con mucho criterio, señores magistrados de la Corte Constitucional, en Justicia y Paz, los fiscales y jueces, en cambio de ir al uso indiscriminado del terrorismo, como se usa en otras constelaciones, como un tipo penal indeterminado, de tal manera que me sirva para adecuar todo tipo de conductas, los fiscales también han imputado el terrorismo como parte del conflicto armado, o sea, como infracción al DIH. Y es una manera muy consistente porque las acciones de terrorismo que son propias del terrorismo, que son residuales a los demás infracciones al DIH, repito, han sido con mucho criterio formuladas en imputaciones por fiscales y consideradas por los jueces en Justicia y Paz. Lo mismo, y eso me parece muy interesante, también en la tradición de Colombia hay una infracción al DIH que se llama actos de barbarie y también los fiscales las han imputado. O sea que, como bien lo dijo la doctora María Camila, el tema no es por fuera del conflicto armado, ir al terrorismo como un tema de crimen organizado, sino precisamente considerar el terrorismo en la constelación de las infracciones al DIH. Y además, y en eso estamos trabajando en la comunidad jurídica, aquellas otras acciones que constituyen acciones propias del crimen organizado, por ejemplo, la trata de personas y otros crímenes como el tráfico de personas, el tráfico de armas, se pueden y se tienen y ya se está haciendo construir a manera de lo que se llama en penal concurso material heterogéneo con crímenes de guerra. Me explico, y que por lo tanto serían adecuados o no contrastarían o no negarían el presupuesto del artículo 67, que establece dos límites muy concretos, genocidio y lesa humanidad, pero que amplía el espectro de la participación política, la posibilita para los crímenes de guerra. Y si la pregunta es por acciones que constituyen el crimen organizado, repito, o se imputa el terrorismo como debe ser, como una infracción al DIH, o se arma un muy buen concurso con aquellas conductas que son crímenes organizados, pero que en un escenario como el colombiano tienen lugar en el contexto de conflicto armado. Por ejemplo, las agresiones sexuales en conflicto armado. Hemos hecho un estudio minucioso y uno se da cuenta que agresiones sexuales en conflicto armado, no solamente el acceso carnal violento, el matrimonio servil u otros actos muy complejos, también se nutren de fenómenos como la trata de personas, el reclutamiento ilícito de menores, se nutre de la trata de personas,
Y eso no quiere decir que tal como está configurado el marco, esas otras conductas salen y se va a crear impunidad, sino que tienen que ser amarradas en la construcción del caso representativo, el caso grave y el máximo responsable a aquellas conductas que en realidad están directamente relacionadas, que son precisamente las infracciones al VIH. O sea que esto tiene una doble implicación. En primer lugar, no se crea, repito, una impunidad respecto de conductas que hacen más parte del crimen organizado, y además se deben armar dogmáticamente muy bien para poderlas amarrar precisamente a la constelación del marco jurídico para la paz. Y con esto, y para llegar a estas conclusiones, entonces, referido ya con la conexidad con el delito político, yo me atrevería a decir que el debate no es tanto cuál es la libertad de configuración del legislador, le solicito 2 minutos por favor, sino que el debate sería precisamente que a través del acto legislativo y de las leyes estatutarias es hora de comenzar a poner en orden también el tema de la conexidad del delito político, por ejemplo con temas de narcotráfico, por ejemplo con temas de concierto para delinquir. Yo estoy seguro que los jueces de la República revisarían la idea del concierto para delinquir, primero conectado con el delito de rebelión, lo cual es antitécnico. El delito de rebelión supone el concierto para delinquir, y tanto más el hecho de que no sea considerado más como un delito de lesa humanidad. Si el concierto para delinquir, que hace parte de la estructura de la rebelión y que por lo tanto hace parte del delito político, es concebido como un delito de lesa humanidad, no solamente no tiene aplicación el marco en general, sino que no es posible el proceso de paz. Y ya a nivel internacional, esa fórmula ligada a la criminalización de la pertenencia, que se llama la Joint Criminal Enterprise o empresa criminal común, está desechada porque no ofrece, digamos, como fórmula de responsabilidad ninguna pregunta coherente, porque precisamente está armada sobre la posibilidad o la necesidad de criminalizar todo el grupo como es. Y una última observación, el tema no es tampoco lesa humanidad versus crímenes de guerra. El tema también es conservar técnicamente las diferencias. Si los crímenes de guerra, que son infracciones al VIH, por una decisión política se convierten en lesa humanidad, tampoco habría posibilidad de aplicar coherentemente el marco jurídico para la paz. Muchas gracias.